y ahora la doctora Mercadal nos va a poner, como siempre, de manera muy diáfana y muy clara, tal como ve ella, la medicina integrativa. La capacidad de síntesis de Elena es fabulosa y veréis cómo va a exponer los principios básicos según su visión de cómo tiene que ser la medicina integrativa, que todos vais a entender de manera muy clara, porque son 5 o 6 puntos que luego desarrolla un poco, ¿no? Y además lo haces divertido. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros que estéis aquí, agradecer a Paco esta energía y esta capacidad que tiene para reunir, para hacer y para organizar. También felicitar a los ponentes anteriores, me ha parecido que todas las ponencias han sido sumamente interesantes. Y a mí me toca acabar este día, que como ha sido un poco largo, pues voy a intentar ser breve, concisa. Sí. Y bueno, yo voy a hablar de un tema que es la medicina integrativa, que se ha hablado hoy y se ha hablado abundantemente. Yo creo que soy la única ponente que repite del año pasado. ¿Es así, Paco? ¿No? Bueno, pues yo sí que repito. No sé si repito porque no lo hice bien repito, o repito porque lo hice bien. Es la duda. Pero bueno, el año pasado empezamos a hablar de la medicina. Repites porque lo hiciste bien, hay alguna más, como Ana Silvia, que también repite, y me gustaría que comentaras un poco por encima estos pequeños pasos que hemos hecho en el Colegio de Médicos. Hablaremos. Entonces, el año pasado se hizo el primer simposio, que fue como muy explosivo, porque médicos y sanadores, el libro de Paco, fue una cosa como impresionante, ¿no? Por primera vez se reunían médicos y sanadores, terapeutas también, pero bueno, el título del simposio era realmente espectacular. Ahí empezamos a hablar ya de la medicina integrativa, que era algo que yo llevo trabajando hace mucho tiempo, pero que es una terminología que se está instalando de una manera muy, muy veloz y que realmente yo creo que es el futuro, como decía esta mañana, se decía en las ponencias, y que está aquí para quedarse, pero es que además está aquí porque no hay más remedio. Porque o integramos o morimos, no hay más. Entonces yo en esta conferencia me voy a dedicar sobre todo a hablar cómo incorporarla a la sociedad y a la estructura sanitaria, porque creo que toda la parte teórica es muy bonita, pero esto lo tenemos que pasar después a la práctica. Esto nos tiene que ser útiles. Entonces podemos hacer infinidad de acciones, pero lo que nos interesa es que la sociedad se beneficie de ellas. Lo primero que creo es la medicina integrativa, que es unir a todos los que sanan. Esto creo que es la esencia, es una frase muy tonta, pero para mí es una frase de enorme potencia. O sea, antes sanaban los médicos, los terapeutas también sanaban. La ponente anterior ha hecho una disquisición entre lo que es curar y lo que es sanar, muy bien hecha, que ella dice que sanar es el cuerpo, y curar es el cuerpo y sanar es el alma. Yo añadiría que no se puede sanar una cosa sin curar la otra y viceversa. El cuerpo y el alma se tienen que curar juntos, porque si no, no se cura nada. Entonces, yo tengo una idea, y es que yo siempre digo que el médico es el receptor natural de los pacientes, porque así está establecido socialmente. Entonces, cuando una persona está enferma, acude a un médico. Eso es lo que pasa habitualmente. Y el terapeuta es el colaborador necesario para lograr una curación y un tratamiento completo e integral. Entonces, esta es la unión que yo creo que deberíamos fomentar. En ningún momento uno está aquí y otro está aquí, sino que el paciente habitualmente llega por una patología o por una disfunción a un médico, a que le haga un diagnóstico, a que le haga una valoración, pero también creo que una terapia no es completa, no es terapia, y que por lo tanto existe la colaboración del terapeuta como algo imprescindible dentro de la mayoría de las patologías. Eso es lo que creo que deberíamos empezar a integrar en el mundo de la salud. Eso es, creo, lo que deberíamos hacer, convencer a todos nuestros colegas y también a muchos terapeutas que de alguna manera hacen como esta dicotomía que a mí me parece muy insana, muy mala, porque si no separamos cuerpo, mente, espíritu, etcétera, menos vamos a separar las formas que tenemos de atender la salud de las personas que sufren una dolencia. Aquí he puesto un poco la evolución de cómo ha ido esto. Se empieza hablando, y he puesto medicina, mirad, no he puesto terapias,
porque creo que ya lo de hablar de terapias tenemos que empezar a hacerlo como que la medicina es una y que como solo hay una medicina, esto ya lo pongo en los principios básicos, y es la que cura, no vamos a hablar de terapias complementarias, sino de medicina. Y cuando hablamos de medicina integrativa, no hablamos de terapias integrativas. Hay terapias integrativas que forman la medicina integrativa. Empezamos por la alternativa, que fue el inicio de todo este proceso, en el cual el que hacía alternativa, yo por ejemplo lo hago hace 30 años, era una alternativa a la otra medicina. Esto evoluciona y llega un momento en que yo, por ejemplo, empiezo a trabajar en un hospital, en el año 80, empiezo en el Sagrado Corazón, montábamos un servicio de acupuntura para dolor por seguridad social y monto un servicio de Sheus. Eso ya es una medicina complementaria, nos estamos complementando porque estamos dentro de un mismo sistema. Pero el paso en el que estamos ahora, que es integrativa, ese es el final. O sea, no se puede hacer medicina complementaria, no complementamos nada, sino integramos todo y utilizamos todos los recursos para generar la salud. ¿De acuerdo? Estos son los principios básicos. Esto es lo que hemos presentado en el Colegio de Médicos con el doctor Barnosei para que entendieran lo que es la medicina integrativa. Esto no ha sido fácil, bueno, porque no es fácil explicarlo y porque son conceptos nuevos. Y este es no es un decálogo porque son 15 puntos, pero sí son los puntos que hemos presentado para que se aceptara que se podía trabajar con la medicina integrativa. Son unos puntos que he definido, que se pueden mejorar, ampliar, eliminar y añadir, pero bueno, que básicamente nos definen un poquito qué es la medicina integrativa y en qué se basa. Como no leo desde aquí porque la he hecho un poco pequeña, os voy a coger. El primero dice lo que ya os he dicho, medicina solo hay una, la que cura y la que palía, la que restaura y mantiene la salud. Entonces la medicina integrativa integra todos los tipos de terapias y medicinas que existen. Combina y utiliza las técnicas y terapias convencionales y las no convencionales. Esto es muy importante. Es muy importante porque eso quiere decir que cuando se valora a un paciente se le va a ver desde todas las perspectivas. Aquí hoy hablaba, no me acuerdo quién era, que hablaba del Podemos, y a mí me ha venido el dret a decidir, porque ya que estamos en unos momentos tan politizados, pues bueno, si queremos podemos, y esta ha sido la campaña y esta es la realidad y lo sabemos todos los que trabajamos con técnicas mentales. Si uno puede si quiere y no puede si no quiere. Pero a mí me ha venido la idea del dret a decidir, que lo tenemos tan de moda, los que sois de fuera quizás no lo sabéis, pero aquí tenemos un lío montado muy gordo con el dret a decidir. Y ya veremos cómo acaba, esperemos que muy bien. Pero bueno, vamos a pasar este dret a decidir a los pacientes también. Vamos a dejar que los pacientes decidan cómo quieren ser tratados, con qué técnicas, cuándo, por quién y en qué circunstancias. Y este es un nuevo derecho a decidir que creo que tenemos todos derecho. Yo le pasé a Paco el año pasado es el Código Deontológico del Colegio de Médicos, que habla de esto y dice que cualquier paciente debe tener la opción a ser tratada con todos los métodos terapéuticos existentes, y no dice más. No dice que sean explicados en la universidad o no, sino que nosotros como personas tenemos el derecho a decidir cómo queremos ser tratados. Y para eso necesitamos conocer y tener a nuestra disposición todos los métodos, indudablemente, que estén refrendados, que tengan un sentido, etcétera, etcétera. Otro apartado, valorar a la persona. Bueno, esto ya lo hemos hablado, en los aspectos, se ha estado hablando todo el día. ¿Cómo se desarrolla la medicina integrativa? Y esto es interesantísimo. Con equipos multidisciplinarios. Esto yo creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer todos, que la medicina convencional está ahora ya muy aplicado. Es esa unión, es unir a la gente, es que la enfermedad es multifactorial, nunca tiene un factor que genera la enfermedad, sino muchos, y por lo tanto tiene que ser tratada desde distintas disciplinas. Ahí metemos pues, todo lo que conocemos, todo lo que podemos valorar, etc. Pero es muy importante la creación de equipos, porque el equipo es el que hace crecer, el equipo es el que hace avanzar. En nuestro país somos muy poco de equipos, somos muy individualistas, tenemos mucha tendencia a cerrarnos, e incluso las consultas, bueno, han evolucionado. Antes cada médico tenía su consulta,
en los hospitales cada servicio tenía sus especialistas y actualmente ya se está tratando más por patologías que por órganos. O sea, cuando se valora el cáncer, pues se está valorando desde todas las perspectivas del cáncer. Cuando valoramos un ictus, lo valoramos desde todas las perspectivas. Estos son los 5 primeros. Perdón, me he olvidado el quinto. La medicina integrativa está orientada a la restitución de la salud, resaltando la importancia en la relación médico-paciente. Esta relación, que es algo que siempre, vamos, lo teníamos que dar por normal, pero sabemos todos que se ha evolucionado en las medicinas muy técnicas y las medicinas hospitalarias hacia una relación que se ha ido perdiendo y una relación en la que el médico en un momento dado era como la autoridad y el paciente era el que debía obedecer y seguir sus instrucciones. Este es el punto 6 que dice, creo. No. El médico, bueno, eso es 10, pero vamos a pasar ahí. El médico ha de curar y el paciente no enfermar. Para mí esto es una regla que la repito continuamente en la consulta. No puede ser que el médico sea el responsable. Es el médico y el paciente el que es responsable, pero sobre todo el paciente. El paciente es el que se ha de responsabilizar de su salud, de su manera de estar en el mundo, de lo que hace, de lo que dice, de cómo se mueve, de cómo vive. Y el médico tiene que pasar a una función mucho más de educador, de dar unas reglas de juego, de dar unas indicaciones de cómo valorar. Ese es el típico ejemplo que pongo siempre porque es muy... A mí me impresiona, ¿no? Cuando el paciente te pregunta, doctora, ¿y a mí el pimiento me sienta bien? Pues yo le digo, ¿y a usted el pimiento le sienta bien? Pero esto que os parece gracioso es habitualísimo, ¿eh? ¿Usted cuando se toma pimiento cómo se siente? Fatal, me sienta fatal. Bueno, pues vamos a decir que el pimiento no le sienta bien. Otra cosa que preguntan mucho, me pongo frío en el dolor, yo trato mucho dolor. Me pongo frío, me pongo calor. Y yo siempre le digo, vamos a ver, aquí ya no es le alivia o no le alivia, es tóquese por favor la parte afectada y si es más fría que la de al lado es que necesita calor y si es más caliente es que necesita frío. Y son cosas tan sencillas como que se han ido perdiendo en el mar de las píldoras y de los fármacos y de las reglas y de los síndromes y de las grandes disquisiciones y estamos perdiendo lo básico, que es, como decía antes ella, el reconocimiento de nuestra propia Biblia. Es indudable que si todos fuéramos tan sabios nos podríamos tratar, no necesitaríamos a nadie. Y también es por eso que hay mucha gente que con un Reiki se resuelve y gente que jamás se resolverá con un Reiki. ¿Por qué? Porque su bloqueo es muy profundo y su capacidad de interconectar consigo mismo es nula, porque siempre ha colocado la responsabilidad en el otro. Ha sido una persona que se ha tumbado, y después mucho, se tumba en una camilla y pide que le hagan, o se sienta en una mesa y pide que le prescriban, o se va a un quirófano y pide que le operen, pero en ningún momento participa ni de su salud ni de su enfermedad. Estos son los pacientes más difíciles de tratar. Y ahí muchas veces hemos de intervenir de una manera un poquito más activa. Sin embargo, un paciente que tiene una energía bien nivelada, con un Reiki, tiene soluciones extraordinarias. Bueno, y también puede ser este otro tipo de paciente porque lo coges por sorpresa. Y en un momento dado en que su energía está tan caótica, que es, bueno, lo que dicen la suerte del aprendiz, ¿no? Del principiante. Que viene y que de golpe una persona que es súper racional y que todo lo elabora y que te discute y que se ha mirado en internet y que sabe más que tú, lo tumbas en una camilla, en mi caso le pongo 4 agujas y me dice, no puede ser, no entiendo lo que me ha pasado. Pero yo creo que hay un factor sorpresa. Si yo le hubiera explicado a este señor no sé qué, me hubiera rebatido y hubiera vuelto a bloquearse. Por esto yo muchas veces en la consulta les digo, no hablemos, estírese, después de hacer la historia, indudablemente, y después me explica la experiencia, para evitar que entren en el mundo del conocimiento, que es donde están entrampados. Sigamos. Desde luego, en este tipo de medicinas, el enfermo se integra en el mantenimiento y recuperación de la salud, que ya lo hemos dicho, y se contemplan todas las posibilidades terapéuticas, pero sobre todo se atiende a su inocuidad, eficacia, rapidez y costos. O sea, nosotros nos basamos mucho más en la inocuidad, en las terapias, llamémosle heterodoxas, en el non-nocere, y
pues por ejemplo, la medicina convencional va primero a curar y a veces dentro de esta curación, bueno, tiene lo que llamamos la iatrogenia, que en estos momentos empieza a ser ya muy preocupante. Se están hablando de estudios del 60% de la patología que vemos es iatrogénica. Iatrogénica quiere decir producida por la propia medicina, tanto por las medicaciones y sus efectos secundarios, como las intervenciones médicas, como incluso las pruebas, como toda la patología mental que se genera en la espera de pruebas. Sabéis que las mamografías se están distanciando en el tiempo, si no es porque hay una mastopatía fibroquística o no hay alguna patología de riesgo o riesgo familiar. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerse una mamografía, la espera del resultado de la mamografía, generaba tal tensión, tanta patología, que no correspondía a una persona sana. Y si cada año tenía que pasar por este trauma, no justificaba que una persona sana tuviera que hacerlo. Y se están recomendando 2 años, incluso 3 años. Cada uno dentro de su especialidad actuará valorando la posibilidad de integrar terapias complementarias en su actuación. Esto es importantísimo. Esto es lo que se hablaba hoy, que lo hablaban sobre oncología. Esto es muy importante. O sea, si cada especialista, es indudable que para esto tenemos que ir a lo que ahora concluiré al final, que es hacer unos protocolos. Hay que estudiárselo, hay que trabajárselo todo esto. Pero imaginaros que en cada especialidad se incorporaran las otras terapias de una manera organizada, de manera que si el receptor es un neumólogo, este neumólogo sea capaz de saber dirigir o incorporar dentro de su equipo todas las terapias coayudantes necesarias heterodoxas. Esto es la panacea, esto es el final, esto es el sueño que tendríamos que tener todos. La otra, me parece que está ya. El número 14 yo lo quiero decir porque para mí creo que incorporar unidades de medicina complementaria no es hacer medicina integrativa. Duplica los gastos, genera dispersión y confusión en los pacientes y en su planteamiento terapéutico. Y esto me gustaría mucho que lo pensarais, porque es así. O sea, el ir creando servicios de medicina complementaria lo que hace es que el paciente no sabe, no entiende. Se va primero al traumatólogo. El traumatólogo le da unas píldoras. Entonces te viene a ver a ti y te dice: yo no le no le he dicho nada, al traumatólogo, pero yo no me las pienso tomar, yo me voy a hacer acupuntura. Entonces, pero oiga, me ha pedido unas radiografías. ¿Me hago las radiografías o no me hago las radiografías? Pero es que además voy al osteópata. Pero es que además, tampoco se lo digo al traumatólogo, pero a usted se lo puedo decir porque usted, como hace estas cosas, pues es más fácil que me entienda. Todo esto es absurdo, porque aparte este señor está pagando por la vía de la seguridad social, que también se paga, la estamos pagando entre todos, por la vía privada, por la vía de la mutua. O sea, está haciendo un aumento de costos que no tiene ningún sentido, cuando lo lógico sería organizar y ordenar todo esto para que la persona en cada momento tenga las terapias adecuadas y no elegidas por ellos, sino coordinadas por un equipo. Y esto creo que es esencial. Por eso crear más unidades, yo iría ya directo a la integrativa. O sea, ya no hay más unidades. Son unidades donde se han de integrar. Pero fijaros que se han de integrar los médicos convencionales, los médicos no convencionales, los terapeutas, los sanadores. Todos estos nos hemos de poner de acuerdo. Ahora lo hablaremos, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer. No hay más salida. O sea, no hay terapeutas, médicos ortodoxos, médicos heterodoxos, no. Hay gente que trabaja para sanar. Cada uno desde su preparación, desde su formación y desde sus capacidades. Pero que un enfermo tenga el arropamiento de todo un equipo en el cual, cuando llegue allí, él sepa qué se le va a hacer, qué es lo que tiene primero, qué pronóstico tiene, qué terapia es la adecuada y qué va a lograr. Y esa es la coherencia. No ir dando saltos de mata, ahora me voy al homeópata, ahora me voy al osteópata, ahora me voy al traumatólogo, ahora me voy a la rehabilitación, y a la vez se hacen 7 terapias. Eso es lo que tenemos que ir eliminando y ir creando que el paciente tenga una información única, razonable, experimentada y que le sirva para llegar con el mínimo coste y la mayor rapidez donde tiene que llegar, que es a curarse. Bueno, ahora vamos a ir ya
a lo que le gusta a Paco, que es concretar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos de hacer para lograr esto que estamos hablando? Bueno, lo primero de todo es unir. ¿Cómo podemos unir? Yo he puesto aquí 3 conceptos. Esto yo me lo invento y si alguien puede aportar cosas mejores, pues que las aporte. Porque creo que esto lo vamos a tener que estar trabajando. O sea, una cosa es que nos reunamos aquí, todo esto es muy bonito, es muy interesante, pero hemos de plasmar realidades. Y las realidades es que empecemos a unirnos. Nosotros hemos empezado intentando crear una sección para agrupar a los médicos ortodoxos y heterodoxos. Y claro, lo primero que nos hemos encontrado, bueno, les encantó, la idea, la encontraron maravillosa. O sea, esto es la panacea y además todos los médicos, todos los médicos trabajan así. ¿Sí o no, Paco? Todos los médicos hacen esto, curar el cuerpo y el alma, faltaría más. Bueno, pero, aquí tenemos un problema. O sea, ellos entendían que un médico hacía esto. Y claro que lo hacía, bueno, pues nos pareció maravilloso. Pero nos encontramos con un problema, y es que podemos tener problemas con las secciones de acupuntura, de homeopatía, de medicina natural. La acupuntura la creé yo hace 30 años, pero yo ya no estoy ahí. Estoy en la sección, pero ya no llevo ningún cargo, hace 10 años que lo dejé correr. Entonces, entre nosotros mismos tenemos los problemas. Ahora nos vamos al segundo, que es unir las sociedades de terapeutas. Bueno, aquí los terapeutas ya se arreglarán, pero o se unen o se destruyen. Cuando se hizo el primer intento de legalización, no sé si os acordáis, en la época de la Jelly, bueno, fue dramático, y fue dramática las peleas que tuvieron entre ellos. Yo estuve en estas sesiones y era muy triste, porque entonces parecía que la guerra era entre médicos y terapeutas. No es verdad, era entre terapeutas y terapeutas, y sobre todo era entre las escuelas. Las escuelas no había manera de ponerlas de acuerdo. ¿Por qué? Porque son las que realmente ganaban dinero, y ganan dinero con la formación y con la legalización. Entonces, esto es algo que yo creo que ya no puede volver a pasar. O sea, yo propongo a todos los que tengáis, los que seáis terapeutas, que estéis en asociaciones, que nos empecemos a reunir, porque después de reunirse los médicos y reunirse los terapeutas, nos tenemos que reunir todos y empezar a crear esta magia que estamos diciendo, que es que el paciente pueda elegir, tenga el derecho a decidir sobre la terapia que quiere y se encuentre con equipos formados para poderlo lograr. Entonces, yo no sé cómo estamos de terapeutas aquí o de usuarios, pero bueno, creo que es una de las cosas que tenemos que poner en marcha este año. La unión entre todos los grupos y las asociaciones. El segundo es formar. Es importantísimo formar. Y formar, Paco nos ha explicado esta mañana, yo pongo aquí. Iniciar una formación universitaria reglada y de calidad. Hoy ha explicado él la posibilidad de ya empezar a integrarse en universidades. Sí. Yo creo que hemos de ir a universidades, que las escuelas están muy bien, pero no son más que un preámbulo para que la gente se forme y tenga más que nada unos programas comunes. Gracias a este intento de legalización, que fue bastante mal porque no ganó, no tuvo un resultado adecuado, pero sí logró que se hicieran ya unos programas de 400 horas, o sea, aquel tema del chiringuito, de la escuela, esto empezó a acabarse, y hay 4 o 5 escuelas, por lo menos en Barcelona, en Cataluña, que realmente dan ya una formación amplia. Pero ahora, bueno, Paco en esto se está moviendo muy bien, y yo creo que ahí es donde tenemos que ir. Sí, hay una cosa que has dicho que es vital, y los terapeutas, porque esto es una asociación de médicos y terapeutas, pero al hilo de lo que ha dicho, yo voy a proponer a algún grupo de terapeutas que quieran dirigirlo, os tenéis que agrupar y tenéis que crear una asociación, porque vuestra articulación será esa asociación que os agrupe a todos, y esa asociación luego puede estar engarzada con la nuestra y con las del Colegio de Médicos, pero es vital que la tengáis, la vuestra propia, porque los intereses no son los mismos. Esa asociación de terapeutas unidos, que lo que estamos creando es espacio de médicos y terapeutas. Y tal como están haciendo las cosas, cuando hemos hablado con abogados y con organismos más oficiales, han visto que ese era un término vital. O sea que yo os invito a que busquéis un equipo para que lo dirijáis, lo mismo que hemos hecho aquí de esa asociación, que creéis la vuestra. Esto ya tenía que estar en marcha.
y en septiembre tenía que estar legalizada, o sea que poner las pilas. No pasa nada, es un mes y medio y tenéis un mes de vacaciones. Es importantísimo, no se puede ir cada uno por su lado. Hay muchísimas terapias. Yo no sé qué, yo siempre digo, ninguna debe ser buena y ninguna debe ser mala, porque todas funcionan. También lo digo en medicina, no solo en terapias. Pero a mí me enseñaron cuando hacía cirugía, Piulac siempre decía, hay 5 maneras de operar una apendicitis. Eso quiere decir que ninguna es buena, porque si no solo habría una. Entonces, ¿por qué hay muchas terapias? Yo me he quedado hoy impresionada cuando has pasado lo del seguro y he girado la hoja. ¿Nos ha impactado? Y faltan muchas, ¿eh? Faltan más de la mitad. Sí. Son 384. No puede ser. Yo muchas no las conozco. Pero bueno, todo esto se tiene que cribar. Aquí os he puesto actuar, los proyectos. Dentro de los proyectos, actuar. Activar la presencia de equipos multidisciplinarios en hospitales públicos, centros concertados y privados, estudio y valoración de costes y beneficios. A ver, los equipos multidisciplinarios son interesantísimos y ya podemos empezar a trabajar en ellos, pero son siempre voluntarios. ¿Es así o no? Es así. En este caso, cuando se hace un equipo en un hospital o en un CAP, la gente que trabaja cobra. Aquí estamos trabajando todos de voluntarios, todas estas investigaciones que se han hecho, todo esto es pura voluntariedad y buen hacer de los terapeutas y de los médicos. Y luego hay una segunda parte que aquí os he puesto costo-beneficio, que a mí esto me tiene muy preocupada, porque los costos de la medicina integrativa, para mí es una entelequia. Por eso creo que los estudios que hemos hecho, cuando se sigan o se vuelvan a reprender a otros, tenemos que valorar costos. Porque hoy en día tú no puedes vender nada a nadie que no valores costos, que no le des cuánto le va a costar. Y en medicina integrativa, si yo contara, hoy estamos con Walter Lupo, que está por aquí, que ha estado en el equipo que hemos hecho de ictus, de estudio, y le decía, a ver, Walter, ¿cuánto crees que ha costado? Nadie ha cobrado, claro. Pero, claro, todos han dedicado cada semana, 6-7 horas solamente a venir a la consulta a hacer las terapias. Entonces, lo hemos valorado un poco y decíamos, bueno, pues mira, no sé si salían 300 euros por paciente si cobráramos 25 o 30 euros. Pero esto se ha de tener en cuenta, porque yo insisto, a mí lo que me interesa no es seguir hablando de la medicina integrativa o de las medicinas o de las terapias. A mí lo que me interesa es que esto se empiece a colocar en la sociedad. Y que sea sostenible. Claro, y sea sostenible por la gente y por las estructuras, porque tú no puedes ir a un hospital y decirle, mire, nosotros le vamos a hacer al paciente de cáncer acupuntura, yo no sé cómo lo hacen en Estados Unidos. Sí. No lo sé. Pero pueden asumir el coste y si son capaces de dar 2,5 millones de euros para un estudio de yoga, vale, imagínate. Estupendo, pero aquí no vamos así. Entonces, para meter esto en CAPS, claro, tenemos que tener todos muy claro que hemos de saber lo que cuesta una terapia y también ser muy cuidadosos en qué tipos de terapias introducimos. Porque nosotros hemos hecho el estudio que no lo hemos acabado, mañana medio hablaré, pero no se ha podido evaluar, pero no lo hemos podido acabar, por varios motivos. Y bueno, la gente estaba entusiasmada, pero estábamos tan entusiasmados que hemos puesto 5 terapias. 5. 4 terapeutas que hacían 5 terapias, claro. Entre que los pobres no paraban de venir, que tenían ictus y por lo tanto una dificultad locomotora, ha ido muy bien, ha sido una pasada. Pero bueno, que hemos de tener en cuenta esto. Primero el costo que era para ellos venir, porque muchos venían en taxi. Luego, el costo que ha sido meter 5 terapias. Entonces, bueno, las evaluaciones finales, una de las cosas que más importancia le vamos a dar es cuáles han sido las que usted ha recibido mejor. O sea, ¿con cuáles nos quedamos? Porque a lo mejor 5 terapias a un paciente no se las podemos hacer. Independientemente, este paciente está recibiendo su tratamiento convencional. Va a rehabilitación cuando tiene que ir, tiene sus consultas con su neurólogo, toma sus fármacos. Entonces, claro, todo esto hemos de tenerlo en cuenta. Hemos de tenerlo muy en cuenta. Bueno, por esto tenemos la tarjeta verde que se ha creado, que la ha creado ella con un grupo de gentes, que luego os hablará en otro momento, que es una especie de agrupación mutual para hacer terapias a un precio económico, pero esto lo hablaremos en otro momento.
Y esto lo ha creado Elena con un grupo de personas. Bueno, esto es un sueño. Lo de tarjeta verde es un sueño, y es un sueño que yo he tenido siempre, que se resume al final en una cosa. A mí me encantaría que cuando una persona va a contratar una póliza de salud, contrate su póliza de salud, la que tenemos mucha gente, su póliza dental y su tarjeta verde, que es una tarjeta que le permite acceder a las terapias naturales por terapeutas cualificados, en una guía donde la gente que esté allí es gente que puede demostrar que sabe, funciona y tiene experiencia, y a un precio muy asequible. Y esta es la idea de tarjeta verde, que otro día hablaremos, que fuera tenéis información, pero bueno, el final y la conclusión de esto es que tenemos que crear algo que nos una, pero también que nos una con los pacientes. De ahí venía mi idea de tarjeta verde, es decir, bueno, tenemos que acercar a la sociedad a las medicinas y las terapias de este tipo, pero también se las hemos de poder hacer. No es solamente que existan, enseñarlas, y yo hago, pero luego no tengo pacientes, porque el paciente no me puede pagar. Y como no me puede pagar, pues se va. Bueno, se va, deja de hacerlo. Y esto en la crisis lo hemos visto mucho. Antes de la crisis, las consultas iban para arriba, la gente montaba, la gente creaba, y después de la crisis han empezado a cerrar. Y yo le he dado muchas vueltas a esto, me parece muy triste que se cierre por temas económicos, ¿no? Claro, ¿cuál es lo ideal? Que se entrara en el sistema de salud. Pero todo esto es un trabajo que tenemos que hacer todos, valorar costes, acercarnos a los honorarios que creamos que la gente puede pagar. El precio que nosotros hemos puesto por visita en tarjeta verde es entre la medicina privada y lo que paga una mutua. Porque no os olvidéis, los que sois terapeutas, que un médico cuando se incorpora a estas terapias gana, pero un terapeuta pierde. Cuidado. O sea, nosotros, si salimos de la medicina oficial y nos podemos hacer esto, pues aún vemos privados. Yo veo privados, desde luego, pero estoy metida en mutuas, porque fue mi caballo de batalla. Y yo quería estar en mutuas y quería meter estas técnicas en mutuas, y lo he logrado, en muchas, no en todas. Pero en la mutua te pagan 15 euros por una visita. Si un terapeuta se integra en este modelo, pues va a cobrar 15 euros. Sin embargo, el médico pasa de cobrar 15 euros a cobrar 50. Gana. El médico ya tiene su póliza de responsabilidad civil, ya tiene todos sus temas fiscales. El terapeuta no, muchas veces se tiene que incorporar autónomos a licencia fiscal, a tener una consulta arreglada, que eso quiere decir que se pasan toda una serie de inspecciones, bueno, en fin. Quiero decir que el integrarnos todos tiene unos costes para los terapeutas, pero tiene el valor del sentido de que todo lo que estamos haciendo con toda esta incorporación de estas terapias, la finalidad es ayudar a los pacientes, ayudar a la salud, y lograr que la medicina sea algo completo y sea algo extraordinario. Y ahora me callo, ¿no? Diáfana, genuina, real, concisa, clara. Desde luego es un placer haber llevado ese dossier al Colegio de Médicos. Cuando empezamos a hablar, yo empezaba a filosofar un poco, y luego a la segunda tanda de preguntas ya ella dijo, no, pam, 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 y lo dijo clarísimamente, lo entendieron, lo aceptaron, y en eso estamos. No es baladí, porque de momento hasta ahora lo hemos enfocado todo el trabajo de la asociación de una manera altruista, con los equipos de investigación y demás, pero no nos engañemos. Esto tiene un precio, y la gente pues también se ha de incorporar. Sobre todo en el trabajo habitual hay que pagar facturas y tendrá que haber unos precios coherentes, con unas consultas pues mezcladas en clínicas o no, y bueno, pues tiene que seguir creciendo. Por eso hace falta esa asociación de terapeutas para defender vuestros intereses, y la creación de esa, pues por ejemplo, ese espacio que se llama pues tarjeta verde. Vamos creciendo en el mismo ámbito, ¿no? Pero hay que resolver muchas murallas, muchos filtros. Pero si no estuviésemos aquí y de aquí pasamos luego a agruparnos en otros lugares más reducidos para poder intercambiar opiniones, pues no seguiríamos adelante. Yo creo que el futuro está ahí.